importante, pero es bien bonito porque, así como tú dices, y dentro de la conferencia o lo poco que alcancé a ver de la conferencia que diste, también vi que había un tendajito o algo así que hasta Oye, van y compadre, hacen historiales. Oye, compadre, entonces me sigues tú a mí en mis Compadre, conferencias. lo que pasa es que pues uno No te voy a dejar una bolsa, no te voy a dejar un bulto, mejor. No, yo pero te vi una conferencia me llamó la mucho vez pasada. me llamó mucho la atención porque pues dices tú, bueno, el tendajito del municipio está bien, pero que va gente a documentarla y me dio la inquietud. Ya no quise ver más porque quería que me la platicaras hoy. Fíjate que te voy a decir, te la hago breve para poder platicar de otras cosas. Ajá. Ese tendajo lo estableció un pelado de acá de San Nicolás de los Garza que se llamaba David Garza, don David Garza y Garza. Y era de esos comerciantes muy joven. Te estoy hablando de 1915 por ahí. Y recorría desde Salinas, no había pavimento en carreta, compraba cueros de res en la carretona que llevaba, cueros de cabrito, y luego en el Carmen compraba piloncillo, y luego en Abasolo compraba dulces de leche, y luego se iba a Hidalgo y compraba otras cosas, y se regresaba porque Mina ya estaba muy lejos. Pero le gustó una muchacha de Abasolo. La gran. Enamorado como este. Enamorado el pelado, pues se casó con ella. A ver si no me equivoco, doña Angelina Osuna. Se casó con ella y establecieron ese tendajo que dices tú. El mobiliario es de la época de 1900. De hecho, todavía vive una hija de ese matrimonio. ¿En serio? Completó 100 años. Doña Rafaela Garza Osuna, le mando un saludo a doña Rafaela, que tiene una memoria envidiable. Y a sus hijos, mi compadre Generoso y mi compadre David. El tocayo de acá del jefe. ¿Del jefe? Del jefe. Oye, esa historia la sé gracias a doña Rafaela Garza Osuna. Pues tuvo sus hijos, pues se vienen a Monterrey, a San Nicolás. Y ahí quedó, pero ahí quedó el tendajo. Lo siguieron manejando, siempre respetaron ese mobiliario y hasta el día de hoy es igual el mobiliario. Igualito. Todavía está hasta una campanita que dicen de la época, que esas campanitas que cuando abres la puerta timbra. Que ahorita ya suena. Es automático. Pero esa es la historia, ese tendajo era un punto de reunión. Pero sí fue importante en el municipio como tal, surtía de cosas que no tenían a la mano el municipio. La mejor época que vivió ese tendajo, dicen por ahí, dicen los que saben, era cuando estaban las pedreras de cementos mexicanos. Porque todo los comestibles, el mandado ahí lo surtían en ese negocio. Sí, todo el business ahí. Fue cuando tuvo su momento de auge. Chula. Y me imagino que en los braceros también, pero mencionan que fue en la época de cuando estaban las pedreras. A mí por eso me llamó mucho la atención, porque dicen que el mobiliario está igual, así como que algo tuvo, o sea, para que nadie quiera moverlo. De hecho, en la trastienda hacían sus reuniones los masones de ahí de la región. ¿Hay masonería ahí también? Sí, hubo masonería y todavía hay masonería. De hecho, ahí decía yo que ahí se fraguó la alternancia política. Ya ves que en aquellos años, por mucho tiempo, era un México y un Nuevo León de un solo partido. Sí. Anteriormente. Pero el primer municipio que gobernó otro partido distinto al que ganaba fue San Pedro. Okay. Fue San Pedro con el señor Junco. Y después fue Abasolo con el profesor Apolonio Elizondo. Este un pueblito tan pequeño, chingo, la gente de muchas agallas. Ahí en ese tendajo se juntaron los viejos del pueblo. ¿Sabes qué? Ahora vámonos por allá. Eran las reuniones. Sí. Vámonos por aquel Laredo ahora. Vámonos por aquel Laredo. Y le dieron por ahí. Oye, y le dieron por ahí. Y ahí por eso se consideraba solo una de la alternancia. Algunos dicen de la alternancia de todo el estado. No. El primer municipio que gobernó otro partido distinto al que gobernaba fue San Pedro. Después hubo otro periodo, el periodo 67-69, siguió el de Abasolo, también siguió, volvió a ganar ese partido en San Pedro con una mujer, la primera mujer alcaldesa, doña Norma Villarreal, la suegra del ingeniero Mauricio.
Ya. Oh, ya. Entonces, pues bueno, esa es la historia de ese tendajo Y también. que no es un tema político, sino que Salió, estamos hablando es parte, en el exactamente, tema es parte de que el tendajo era punto importante Por- para una toma de decisiones Por eso políticas. no y de lo que sea. mencionó por los partidos. Porque, sí. porque no, ¿para qué? Pero ¿Para sí, qué meterse? pero sí se tomaban decisiones en el tendajito. Muy importante. Era el punto de reunión y todo eso. Y tanto que sigue manteniendo así como tú lo mencionas. Fíjate que una ocasión que fue el licenciado Eduardo Alvarado, ya cuando tomó la rienda del programa, ya cuando don Horacio ya no salía a los pueblos, le dije, ve a hacer un programa ahí, veas unas tomas. Ahí están los archivos de reportajes de Alvarado, ese tendajo. Y puedes ver las fotografías de 1930 y está igual. No, órale. En los pisos iguales, la fachada, todo igual. ¿Sigue siendo de la familia? No, Ok. fue cambiando hoy. Y respetaron los se nuevos dueños. respetó. Hoy él pertenece ese negocio al profesor Jorge Luis Tamés y a la licenciada Severa Cantó Villarreal, que fue alcaldesa de Abasolo en 3 ocasiones. Muy buenas personas. Por cierto, nos han prestado ahí para hacer En conferencias. serio, qué Tío, pero chulada. ellos decidieron respetar la historia de lo que significó el Y lugar. ellos dicen esto, mientras nosotros estemos vivos, aquí no se le va a modificar Pues qué nada. bonito, la verdad, porque pues no cualquiera también puede mantener todo eso y sobre todo todo lo que se hacía ahí. Es ¿no? parte de la historia. Sí, de la exacto, historia. De la memoria de un pueblo ahí. Exactamente. Ahora, y hablando un tema que no puede faltar en los pueblos, que se aparece alguien, que una leyendita, que allá, que acá, que asómate, que acá a tales horas de la carretera, El río. que el río, que se aparece la mujer de blanco, que no sé qué, un poquito de la leyenda. Siempre ¿sabes? una Que mujer de blanco, ¿Verdad que sí? Siempre. Pues no sé, chinga. Pues Bueno, Cuéntenos un poquito para paparnos. Fíjate que estaba precisamente estaba platicando de 2 leyendas con el licenciado Eduardo Alvarado y hicimos una hace un par de años que era la de La Falsa Promesa, muy famosa, que se hizo ya gracias a reportajes de Alvarado, pero hay otras ahí que hay que difundirlas. Te voy a platicar una muy breve que se platicaba en Abasolo, Nuevo León, en los años 40. Había una muchacha muy hermosa, muy bonita, como en todos los pueblos, ¿verdad? Y la cuidaba mucho la mamá, que pues ahí con los pelados, chinga. La cuidaba, la mandaba el pan a las tortillas, siempre la estaba tanteando. Oye, pues ¿qué crees? Que tenía ella un novio a escondidas de la mamá. Pero resulta que un día, ya ves que siempre dicen, es que ahora los osos salen acá en San Pedro y acá en Abasolo también, en el Carmen. Siempre ha habido osos, hombre. Nomás que ahora ya crecieron las colonias y las pedreas y todo ese desmadre que se hace, pues los osos andan saliendo de sus su lugares. hábitat, de su hábitat. les quitaron la comida, tienen que bajar. Oye, pues resulta que se corrió la noticia en aquellos... No había ni Facebook, ni teléfono, chingado. ni TikTok, ni nada de eso, hombre. No había, había un teléfono en la presidencia municipal porque el teléfono en Abasolo existe desde 1906, según los archivos. Se corrió la voz que un oso se llevó a la muchacha a la chingada. Todos asustados. Y ya era tarde y empezaron a improvisar antorchas y todo para buscar en el monte. Ay, qué suya. No, hombre. Se la llevó un pelado que le decían el oso. Por eso. Pero se la se- robó. y se hizo Y se hizo leyenda. Esa es una de las leyendas. Nada más que hay gente que le va pegando, no, que el oso tuvo hijos y que mitad oso. Y que no, Oye, no, pero ¿a no, poco no. no también está bien chingón ese de meterle esas hechas para que, Sí, que eran- entran las variaciones ahí y te hacen un argüén de bruto, cállate la boca. Y Compadre. las tías en aquellos años para asustar a los vertillos. Sí. Agua, porque te va a aparecer Te el va- oso y la agua, chingada. no. Te va a pescar el oso y te va a Antes de pescar que- y a las muchachas, aguas porque te lleva el oso como se la llevó. No me acuerdo, creo que se llama Leonora. Antes- Oye, pues total ese matrimonio con la oposición de la mamá se van a vivir al Carmen y hay descendientes de ese matrimonio del oso. ¿Ah, sí? Oye, era el famoso me la robé. Era el bonoroso. Oye, decía compadre, que, pero cuéntate la de la falsa promesa. Esa está muy chida. breve, porque de repente se nos va el tiempo. Fíjate que allá a principios del siglo, hombre. Oye, también dicen todos a principios del siglo pasado. Toda la Ay, historia. bueno, Bueno, sí, pedos. sí. A principios del siglo pasado. Bueno, fíjate que había un próspero hacendado que era dueño de una parte de la hacienda de los Ligeros.
Y tenía cabras, vacas y sembraba cañas y había mucho trabajo. Pero no le gustaba pagar. Pues de repente llegó ahí un pastorcillo, un muchacho de 14, 15 años. Le pide jale. Lo ve muy flaquito. Dice, no, pues se lo pongo a cargar las cañas, ahí se va a morir. Vete a cuidar las cabras. Y le pagaban cualquier cosa. Hasta que un día le dijo, oye, tata, ¿cuándo me vas a pagar más? Quiero comprarme zapatos, ando en puro guarache de llanta. No había, ¿verdad? No existían los guaraches de llanta. Pues puede ser que sí, a lo A lo mejor y sí. ya existían. Hay que la gente comente, que Pues la gente el comente. guarache de chancla, cuando yo estaba chavo, era moda Guarache de vieja. llanta. Era moda vieja, pero bueno. Imagínate, en 1912, chanclas marca Escadio de la chingada. Bueno, pues vestía muy humilde el muchacho y le pagaba al patrón muy poco. No quería pagarle. Y era muy mandable, le cuidaba las cabras y le hacía esto y lo otro. Y en eso andaba una de las hijas corriendo, estaba chiquita de 5 años. Dijo, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres más sueldo, cabrón? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres tú? Ir a noviar, ropa, la madre. noviar. Para noviar. No, hombre, mira, ahí va mi lencha, Florencia. Cuando mi lencha cumpla 15 años, te voy a casar con ella, cabrón. Oh, pues el pelado se emocionó. Pues el tiempo se fue de volada. Se llegaron los 15 años de la niña, ya preparando las fiestas y la chingada y todo. Y que dijo se saboreó. Y el vato se emocionó. Tenía 14 cuando llegó. A 14, 15. La niña tenía 5. Él ya tenía 24, 25, la niña 15 años. Ahí estaban más o menos, eran las edades en que se casaban. No, se emocionó. Oye, pues entonces ya la fiesta y empezó con las de ellas embriagantes, agarró valor. Y va y se le acerca. Oye, tata, ahora sí. ¿Cuándo me vas a casar con la niña Lencha? Se le había olvidado, por eso se llama la falsa promesa, se le había olvidado esa falsa promesa. Sacó la pistola y en la frente le da con ella. Pues ¿qué traes, mondado? Como indio mondado, ¿cómo te voy a casar con una de mis hijas? Lo corre y empieza a hacerle daños ahí en la hacienda y empieza a hacerle averías ahí en la hacienda, envenenarles el ganado y quemar las cosechas. Breve hasta que un día se acerca. No puede acercarse a la hacienda porque lo mataba los hermanos y el papá de la niña. Hasta aquí. Y le dice, y una de las sirvientas, ella se acercó a sacar agua de la noria. Y una de las sirvientas oyó que le dijo, si la niña no va a ser mía, no va a ser de Naiden. Y ahí quedó. Él se enamoró. Se enamoró. Es su pinche Y bueno, pues empieza una cacería en contra de él y hasta que finalmente hay entre el Carmen y Abasolo los hijos de don Gorgonio, que se llamaba don Gorgonio, que venían a dejar piloncillos a casa de Nicolás o Escobedo. Los quiso emboscar porque les había robado armas al ejército. Era muy ligerito, vamos. Sí. Y ahí terminó los días, Gorgonio. Fíjate que encontré el acta de defunción ya. Pero él lo quería, yo leí algo que decía, ¿lo quiero vivo o muerto? ¿verdad? Sí, le dijo a la autoridad, al alcalde, porque pues eran pueblos chiquitos, nada más había 1 o 2 policías. Y el alcalde le tenía que hacer de todo. Pues claro. Sí. Le tenía que hacer de todo. Bueno, le tenían ir a ver que una vaca que se robó. Oye, no, Es pues que eras el ministerial, no, eras era el todo, los pueblos síndico, chicos. eras todo. Oye, no les pagaban a los alcaldes. No. Iban y les ofrecían ser alcaldes y muy forzaditos los Era agarraban. nomás para que los quisieran. Oye, pues entonces le dice, yo lo quiero vivo o muerto. Y se lo decía a todos, tráigamelo vivo o muerto. Finalmente se lo llevaron en la carreta. Ahí está. Ahí lo echaron. Me encontré el acta de defunción. Ay, ¿De ese hecho? De ese hecho. Fíjate que casualmente ese hombre, don Gorgonio, fue uno de mis bisabuelos. Vamos, serio? cabrón. Y el que levanta el acta, el que da fe de los hechos, fue otro de mis bisabuelos. A la madre. Francisco Villarreal, que también fue alcalde. Es que ahí en la familia todos es el oficio de alcalde. ¿De aquel lado? Alcalde, sí. Y es número tuyo. No, y les gusta la No, historia. por eso. Es que somos de ahí, hombre, Sí, nos sí. invitan. Sí. Entonces la encontré, me la proporciona un primo. Mira, primo, ya la encontré. Ah, qué bueno. Ya. Es el pinche pedo de pensar que porque estás huerquito decirte, ya me te entrego ya cállese el hocico y jale, y luego que se te olvida los 10 años. Sí. A la madre, Y por ejemplo, güey, no. en aquel entonces que decía el quiero vivo o muerto, dijo, ¿lo hacen ustedes o lo hago yo por mis propios medios? ¿verdad? Lo decía, lo mencionaba, ¿no? Sí. Fíjate que existe una pintura al óleo de don Gorgonio y de su esposa, los papás de la niña Lencha de Florencia, en la Casa de la Cultura de Abasolo. ¿Por qué están ellos? Porque fueron personajes importantes dentro de la historia ahí del pueblo.
Ahí está, me tocó, cuando tenía oportunidad de estar en el área cultural de la presidencia, les mencionaba ahí, mi compadre Mario, cronista de los Ramones, llevaba grupo de personas allá y se iban encantados. No sabían que mucha gente ignora la historia que guarda esos pueblitos. Claro. Sí, sí. Como el caso de Abasolo. Exactamente. Dicen, no, hombre, pues este pueblo que hay, no, hay mucha historia. La conocen más gente de fuera que yo creo que hasta Muchas los mismos veces, sí. regios, ¿eh? Y La verdad, muchas veces, la verdad. Y así pasa, ¿eh? Así Sí. pasa tal cual como lo está diciendo. Muchas veces, Muchas veces pasa sí, eso. sí, sí. No, y historia para la vida, historia contemporánea también. En las cantinas se platica, ahí en las cantinas conocí muchas historias. A ver, échate una. No, son censurables esas. No me agarran Ah, chingazos. de plano. Bueno, fuera de cámara. Saludos a toda la gente de Basolo. Sí, señor. Sí, señor. Gente chingona.